Y bueno, espero que hayan preparado el pororó porque hay algunos videitos. Y también se los mandé por el... Hoy, perdón, Rocío, bueno, tus compañeros te los van a mandar. Yo les mandé por el WhatsApp nuestro del grupo todos los videos, así los pueden bajar. ¿Mm? Bueno, profe, yo después los pido. Gracias. Te pido disculpas porque no me di Pero cuenta no. de los chicos que recuperan. Como para que ustedes los vean tranquilos después, en algún otro momento. Hay muchos videos, elegimos algunos, pero ahora todo es más fácil porque antes uno dependía del libro y bueno, ahora están los videos. De cualquier manera, algunos de los videos son de aparatos que tenemos en la cátedra, por ejemplo, la comprimidora o el aparato para estudiar la desintegración de un comprimido o la friabilidad. También tenemos un aparato para poder hacer micropartículas que está, no es para docencia, es para investigación, pero ustedes van a tener oportunidad de verlo en forma presencial, que es mucho más fácil. De cualquier manera, como les digo siempre, el teórico práctico es indicativo, al igual que el teórico, que ustedes, este es un tema muy complejo y que ustedes van a tener que agrandar a partir de la bibliografía que le hemos dado, que es bastante. Perdón, sí. Profe, ahí me avisa Manuel que está teniendo problemas para conectarse. Oh. Y Viviana me dice que ella como recupera hoy, probablemente después vaya a otra comisión. Creo que de la doctora Barreto. No hay problema, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, decirle a Manuel que se conecte cuando pueda y yo después le trataré de dar todo lo que se perdió, que no hay problema. Bueno, con la lluvia calculo que algunas cosas se alteran. Bueno, empezamos entonces. Me parece que no lo ven, ¿no? No. Okay. Algo estoy haciendo mal. Ahora, chicos. Sí, profe. Sí, bueno. Bueno, comenzamos entonces con comprimidos y ahora ustedes ya más o menos conocen la diferencia que hay entre las distintas formas sólidas. Y antes de pasar a la definición, que es de costumbre, ¿por qué se utilizan o se fabrican los comprimidos? Bueno, porque para el paciente es fácil identificarlos. Por ejemplo, cuando tengo una gran masa de linfa, es mucho más fácil incorporarla en un comprimido que no en una o dos cápsulas. La dosificación es precisa. Al ser una forma sólida, tiene muchas menos incompatibilidades. Por ejemplo, si yo lo fabrico tanto en forma magistral como en forma industrial, el costo es mucho menor. También se pueden mascarar malos sabores, se pueden hacer con distintas liberaciones, es decir, realmente es muy complejo determinar cuál se va a hacer, pero bueno, la industria se arregla como para tal. Y los definimos. Son formas farmacéuticas sólidas que contienen uno o más hifas, generalmente acompañados por excipientes, que eso es lo que le va a dar mucho trabajo a ustedes, los excipientes. Y se pueden administrar por distintas vías.
Bueno, ustedes dirán, pero ¿solo se ingieren? No, también se pueden colocar en el ojo, en pequeños comprimidos, o debajo de la piel, muy rara vez, y también, como ustedes habrán visto en la parte de Semisólidos 2, en un pequeño apartado, también existen los comprimidos vaginales, ¿sí?, que tienen una conformación muy similar a la que vamos a ver hoy, con algunas pequeñas modificaciones para la vía mucosa, en donde van a ser colocados, que es la vagina femenina. Bueno, ¿cómo se preparan? Mediante la aplicación de altas presiones sobre polvos o granulados, empleando equipos mecánicos provistos de matrices y punzones. Es decir, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. ¿Cómo tiene que ser ese IFA que yo lo voy a comprimir? Tiene que fluir libremente, porque desde una tolva que contiene ese granulado va a ir a un receptáculo que va a tener exclusivamente la masa destinada para ese comprimido, que luego va a ser comprimido. Y por supuesto, esa compresibilidad tiene que ser adecuada y también tiene que tener una lubricación, porque una vez que se ha conformado ese comprimido por la presión, tiene que salir de donde está. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de los IFAs no presentan estas características per se, sino que hay que agregárselo mediante excipientes, que son los que van a proporcionar estas propiedades. Hay muchos tipos de comprimidos, hay algunos que se ingieren con agua, hay algunos que son solubles, otros dispersables, otros efervescentes, hay otros que se van a destinar a la cavidad bucal, como los sublinguales, o los masticables, o los que van a tener una acción exclusivamente sobre la mucosa. Hay otros que se ingieren, pero pasan por el estómago y mediante una cubierta van al intestino, y otros que van a tener una liberación programada. Es decir, hay muchísimos, y como tal, vamos a tener también una gran cantidad de excipientes. Porque, ¿qué pasa? Muchas veces el excipiente está en muy pequeña masa, entonces lo voy a tener que acompañar de excipientes para conformar, al igual que hacíamos en cápsulas, la masa que va a tener ese comprimido finalmente. Y dentro de los excipientes, los podemos agrupar en algunos que mejoran las características y para la manipulación y compresión, y otros que van a actuar sobre las características biofarmacéuticas. Es decir, una vez que ese comprimido llega, por ejemplo, al estómago o a la mucosa bucal, ese excipiente que yo coloque es el que me va a promover el efecto terapéutico. Y como tal, los puedo nombrar: diluyentes, aglutinantes, deslizantes, lubricantes, absorbentes. No siempre son sólidos, a veces pueden tener algo de fluidez, disgregantes, humectantes, estabilizantes, colorantes y saborizantes. Muchas veces ese comprimido, sin ser recubierto, tiene un sabor desagradable, es por eso que se lo puede aromatizar. Y el color también sirve a los fines de identificación o también a los fines de tapar algún color desagradable. Muchos de estos excipientes pueden tener más de una función, y eso es a veces lo que complica un poquito cuál es el que yo tenga que utilizar. Pero pongámonos en el caso de una preparación magistral. Yo hago la mezcla, lo pongo en la tolva y comprimo, o tengo que hacer un estudio de preformulación previo. ¿Qué les parece? Y tengo que hacer un estudio. Muchos. Un estudio, por llamarlo de alguna manera. En esta tabla
que más o menos es indicativa, es teórica, pero nos puede mostrar cómo sería la relación de un IFA, que va a estar en el comprimido, el peso final y el diámetro, suponiendo que son redondos. Pero, a ver, algún medicamento tienen que haber tomado, o alguno de ustedes que tenga un proceso, un problema crónico, qué sé yo, una levotiroxina. ¿Todos los comprimidos son redondos? No, por ejemplo, amoxicilina, la amoxicilina no es que es más alargado. Exacto, exacto, es ovaladito. Hay otros que también, vamos a ver, tienen una marca, o tienen una ranura, o tienen más de una ranura. Es decir, es muy diversa, y para cada comprimido, el laboratorio productor utiliza un punzón determinado. O sea que esto es indicativo. Fíjense, en este rango, 1 a 30 miligramos, el peso final esperado es de 50 a 100 miligramos, es pequeñito. Y el diámetro también no llega a medio milímetro, lo excede. Pero también tenemos, en el caso tan usual ahora, quién no se ha vacunado y quién no ha tomado un paracetamol de 1 gramo. Entonces, fíjense que hasta 1 gramo que podemos tener dentro, o una amoxicilina con clavulánico, que está en este rango. Fíjense cómo es el peso del comprimido y, si fuera redondo, el diámetro que va a tener. O sea que esto les sirve indicativamente para poder ver, cuando ustedes tengan que hacer la monografía, cómo puede ser el peso final que puede tener. Esto es cuando es un solo IFA, pero ¿qué pasa si hay más de un IFA? Bueno, la cosa obviamente va a variar. ¿Y cómo procedemos a la elaboración? Bueno, hay 3 grandes métodos. Una es la previa granulación por vía húmeda, otra es la previa granulación por vía seca y otra es la compresión directa. Son muy disímiles en sí. Y porque yo quiero que esa mezcla homogénea tenga, ¿por qué granulo? Sería la pregunta. ¿Y por qué no comprimo directamente siempre? Porque depende de las características del IFA y del objetivo terapéutico. Es decir, tiene que tener una densidad semejante, es en ese mezclado que se va a realizar en la granulación, voy a tener un movimiento de esa mezcla de polvos para que tengan una característica definida. Realmente tiene, y ustedes eso para la monografía, que por supuesto, y ustedes siempre quieren saber cómo va a ser, uno de los RP que van a tener que resolver va a ser o un comprimido o una cápsula, y el otro puede ser cualquiera de los otros, de las otras formas farmacéuticas, sistemas que hemos visto hasta ahora. Pero un comprimido o una cápsula siempre van a tener. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Está acá bien? Bueno, ya la cosa se complica después. Vos, Dante, preparaste el pororó porque hay varios videos, como les habré mandado. No, hoy sí con el día que está, con el día que hace está para pororo. Está para torta frita. Bueno, otra tabla del Faulit, que ustedes la tienen, nos muestra el diámetro de la matriz, distintos, de 5 a 6 hasta 18, 26, en milímetros, y el tamaño del gránulo final, es decir, el gránulo que va a componer el lleno de esta matriz. Son tablas indicativas. Y en este gráfico, que es muy importante, que es el flujograma, donde muestra cómo va a ser el desarrollo de una formulación. Tengo los IFAs y los excipientes. Peso, y luego, según las características del IFA, voy a elegir o un método de compresión directa
sin granulación, que solo va a tener un mezclado, o un método por granulación. Y acá se me abren dos posibilidades. Una es la granulación seca y otra es la granulación húmeda. ¿Y por qué tengo estas dos posibilidades de granulación o requerimientos? ¿A qué se debe? ¿Qué les parece? ¿Por qué yo puedo granular en seco o no? Depende de la estabilidad del IFA. Exactamente, depende también del aspecto que vaya a tener ese IFA, si es cristalino, si va a presentar polimorfos y si se va a hidrolizar o si es sensible. La mayoría de los IFAs tienen sus cuestiones. Entonces, cuando yo voy a elegir en la preformulación cuál va a ser mi método para después comprimirlo, realmente tengo que hacer un estudio pormenorizado de ese IFA y de las interacciones que va a tener ese IFA. Porque hay muchos IFAs que interaccionan negativamente, por supuesto, con algunos de los excipientes que yo voy a usar en algún tipo de granulación. Bueno, ¿cuáles son los pasos? Esto se lo tienen que saber como el nombre y el apellido. Granulación seca, si elijo granulación seca, porque mi IFA es complejo, se hidroliza, bueno, procedo al mezclado, voy a proceder a hacer una precompresión, lo que se llama briquettes o lingotes o ladrillos. Luego, sí lo voy a granular seco, luego lo tamizo y sí voy a tener que adificar un lubricante o lubrificante y procedo a la compresión. Mientras que si yo uso una granulación húmeda para mi IFA, procedo al mezclado por las técnicas que ustedes ya conocen. Los tres mezclados van a depender de las características de esa fórmula que yo haya previsto para ese ensayo. Humecto y procedo a la malaxación. Aquí agrego un aglutinante. Luego voy a proceder a la granulación. Esa granulación obtenida se va a secar. Una vez secado se tamiza, ya lo vamos a ver en detalle, y aquí recién agrego el lubricante y luego comprimo. Si es compresión directa, busco los excipientes adecuados, mezclo y comprimo. Ustedes ven que la cantidad de operaciones unitarias que ustedes van a tener que realizar en uno y otro método de obtención de comprimidos es muy disímil. Aparte de eso, de todo lo que yo tengo que pensar para la elección de los excipientes, voy a tener controles a lo largo del proceso que voy a tener que realizar y controles de producto terminado. Es decir, que una vez que logré superar todos estos ensayos de procesos, también voy a tener que realizar ensayos sobre el producto terminado. Algunos de esos ensayos ustedes los van a ver en medicamentos. Nosotros les vamos a dar otros. Bueno, duditas, ustedes van a encontrar en la bibliografía que hay distintas formas de obtención de estos granulados y van a tener distintas características según si utilicen un tamiz o sacudiendo o forzando o si utilicen un lecho fluido. Es decir, todo eso lo tienen que saber, no lo vamos a desarrollar aquí. Volvemos con el ácido fólico, que ya lo habíamos utilizado, ¿se acuerdan? En las cápsulas. Ácido fólico, lactosa, almidón, solución alcohólica de PVP. PVP es polivinilpirrolidona, al 10%. Almidón de maíz, estearato de magnesio. ¿Cuántos comprimidos voy a preparar? A ver, 4 grados, números romanos.
100. 100, muy bien. O sea que estas cantidades son para ¿cuántos comprimidos? Esto. 1. 1. O sea que voy a tener que multiplicarlo por 100. Y acá habrá algún error que veo almidón 2 veces. ¿Qué les parece? ¿Hay algún error o no? ¿Es porque se agregan en pasos diferentes? Exactamente, exactamente. Va a haber un almidón que yo lo voy a agregar en una parte, porque esta es una granulación por vía húmeda, y otra parte del almidón en otra etapa. Bueno, ¿alguien se anima a decirme, a lo sumo corregiremos, cuál es el IFA aquí y qué función tienen los excipientes? Mientras me tomo un poquito de café. El fólico. El fólico es el IFA. Bien. Por eso es el IFA. ¿Y cuál era la otra pregunta? Me repite la pregunta, por favor, como decían en los programas de preguntas y respuestas antes. Sí, porque me escuché cortado. ¿Qué función tienen la lactosa, el almidón de maíz 1, el almidón de maíz 2, la solución acuosa de PVP, alcohólica, perdón, y el esterato de magnesio? La lactosa. Fíjense un poco. Ácido fólico, 10 miligramos. Lactosa, 170 miligramos. ¿Qué les parece que está haciendo al fólico? Aportar masa. Aportar masa, o sea que sería un diluyente. Y el almidón, este primero que tengo acá, es el que más funciones tiene. Es deslizante, es diluyente, es desintegrante. Porque yo necesito que ese comprimido, cuando llega al estómago en el paciente, se desintegre y se disgregue para que pueda ser biodisponible. O sea que la conformación es compleja para un granulado por vía húmeda. Y la solución alcohólica de PVP Para humectar. es el aglutinante. Y el estearato de magnesio, esto es una linda fórmula, pero yo necesito que el polvo, una vez que es comprimido y se forma el comprimido en la comprimidora, salga con facilidad, no se quede pegadito. Entonces, ¿cuál es la función del estearato de magnesio? Si yo quiero que salga con facilidad ese comprimido, que sea despedido sin dejar ningún resto. Lubrificante, ¿puede ser? Exactamente, es el lubrificante. O sea, fíjense que no tiene demasiados componentes, pero cada uno va a tener una función estricta. Y Profe, sí, perdón, la polivinilpirrolidona, ¿qué función tenía? aglutinante. Yo Genial. tengo que formar un granulado húmedo. Y acá lo que voy a usar va a ser una solución alcohólica de polivinilpirrolidona al 10%. ¿Se acuerdan que usábamos el PVP para hacer un complejo con el iodo, un iodóforo? Bueno, el PVP lo vamos a usar muchísimo en tecnología farmacéutica. Aquí exclusivamente está para granular. Si no conociéramos nada del fólico, tendríamos que empezar viendo todas las características que tiene. No les voy a decir el nombre de INSI porque no. Vamos a decirle ácido fólico. Es un polvo cristalino amarillo o amarillo oscuro o naranja, según. Soluble en clorhídrico. ¿Me sirve? No, lo dejo. En ácido sulfúrico tampoco. Y en ácido clorhídrico tampoco. Eso en una monografía no va.
lo leen y lo descartan. También que es fácilmente soluble en soluciones diluidas de hidróxidos de carbonatos. No me sirve para el comprimido, pero sí esto, muy poco soluble en agua. ¿Me sirve que sea insoluble en acetona, cloroformo y éter? Tampoco. O sea que tengo que rescatar de cada indicación que yo voy a obtener en un handbook, que es todo esto, lo que realmente me sirve. Pero vamos a los excipientes. La lactosa, polvo blanco, fácilmente soluble en agua, eso es muy importante, pero insoluble en alcohol. Y ustedes me dirán, pero yo lo voy a granular con PVP, y justamente, pues yo quiero que se formen gránulos. Y como es un excipiente muy estudiado, yo tengo ya, sin necesidad de hacer mi ángulo de reposo, ya lo tengo descrito. También tienen que ver cuál es la lactosa que ustedes van a utilizar. Si la lactosa anhidra o monohidratada, o una lactosa que tiene un proceso que se llama spray dryer, que cambia notablemente el ángulo de reposo. ¿Recuerdan ustedes que el ángulo de reposo tenía que ver, después cuando saco el arctangente, cómo es las características de fluidez? Bueno, perfecto. Si yo quiero, me pidieron, un médico me dice, ¿me podrías hacer un comprimido para todos estos pacientes que tenga ácido fólico y que tenga aminoácidos? Y ustedes, bueno, cuando ven las características dice, incompatible con aminoácidos la lactosa, chao, no la puedo usar. Tengo que buscar otro excipiente. Eso es lo que ustedes tienen que ver siempre que usen un excipiente, al igual que el IFA, tienen que ver las incompatibilidades, las interacciones. Pasemos al almidón de maíz, muy usado para la conformación de comprimidos. Prácticamente insoluble en agua fría, cualquiera que haya hecho una salsa blanca va a ver que no se disuelve, sino que se dispersa y se hincha. ¿Y cuál es la función? Deslizante, diluyente, desintegrante, también puede aglutinar tabletas. Pero no estábamos en comprimidos, sí. En inglés, tablet se le dice a todo, pero a nosotros a las tabletas tienen otra apariencia. Por ejemplo, una tableta de disolución bucal. Bueno, y como es un excipiente muy utilizado, yo voy a tener la densidad aparente, la densidad empacada, la densidad verdadera, el índice de Carr, y también me dice la bibliografía que tiene malas características de flujo. Bueno, por eso es que lo mezclo con otros excipientes. Seguimos con los excipientes. La PVP ¿me sirve poco soluble en acetona y en éter? No, pero esto sí, fácilmente soluble en agua y en alcohol. Metanol no, por supuesto, salvo que se quieran suicidar. Y aquí me dice cuál es la función. Es un agente aglutinante. Bueno, aquí lo vamos a usar en forma de solución alcohólica. También, según el caso, no es lo puedo usar en forma de solución acuosa. Recuerden que también es soluble en agua. ¿Cuál es la incompatibilidad que tiene? Bueno, si yo quisiera hacer un comprimido de sulfateazol, o de salicilato de sodio, o de fenobarbital, no puedo usar PVP como aglutinante. Pero hay que dejarlo muy bien cerrado, porque es muy higroscópico. Por último, el estearato de magnesio, que es un polvo muy fino, intangible y puntuoso al tacto. ¿Qué significa eso? Ustedes lo van a poder probar cuando vayan al práctico. Se les queda pegadito en la yema de los dedos. Si ustedes lo tocaran, tomaran un poco y, ¿cómo les podría decir? Lo mueven entre el dedo índice y el dedo, ¿cómo se llamaba el gordo? Índice, anular, bueno, el dedo gordo, van a ver que se les queda pegado en la yema de los dedos, porque es excelente lubricante.
Pero otra incompatibilidad, cuando yo voy a realizar un comprimido de aspirina o algún alcaloide o algunas vitaminas, no lo puedo usar. ¿Es un problema? No, porque hay muchísimos otros lubricantes deslizantes. Para el laboratorio que ustedes van a realizar a escala magistral, después, bueno, por supuesto, en otro momento podríamos ver todo lo que respecta a la cuestión industrial, que cambia notablemente. Aquí podemos hacer 100, 200 comprimidos a escala magistral, pero a escala industrial se hacen miles. ¿Qué usamos? Mortero y pilón, mezcladoras de pequeña escala, mezcladoras amasadoras de pequeña escala, tamices, espátulas, probetas, vasos de precipitado y una estufa, porque recuerden que este es un granulado húmedo. Lo voy a tener que secar, o sea, lo granulo mediante mi solución alcohólica de PVP y luego lo voy a granular después de secarlo. ¿Vemos el procedimiento? Si quieren sacarle una foto, lo graban o como quieran y lo vamos explicando. ¿Ya está? Sí. Bueno. Tenemos que primero pulverizar y tamizar todos los componentes por separado. Y pesamos y tamizamos el ácido fólico, la lactosa en su totalidad y almidón solo 2/3. La mezcla se va a realizar ¿por qué método? ¿Alternado o dilución geométrica? ¿Qué les parece? Y alternado, tenés mucha diferencia en las cantidades. No, tenés mucha diferencia. Alejo, ¿era Alejo? Entonces, no, sí, se me mezclaron por eso. No No, me no acordaba mezclamos. cuál tipo era Tenés el que era fólico para que tenía mucha 0,010, diferencia. lactosa 170 y una parte, 2/3 del almidón de maíz, que va a tener una función distinta al de la otra parte. ¿Mm? Entonces, volvemos a la preparación. 2/3. Bien. Este almidón de maíz va a ser el disgregante intragranular, mientras que el otro almidón va a ser el extragranular. Recuerden que ustedes tienen en algunos excipientes un flujo que es deficiente. Tiene una ventaja realizar un comprimido de fólico, que es coloreado. En el caso, por ejemplo, de utilizar otro IFAS, se puede colorear, porque eso nos demuestra cómo está avanzando la granulación. Obviamente que para poder colorear, en el caso que el fólico no fuera coloreado, tiene que ser un colorante certificado. Este color, que bueno, tiene de bueno el color, pero tiene propiedades biológicas deficientes, este ácido fólico, me permite visualizar el producto. Bueno, hago esta mezcla y por otra parte preparo la solución de PVP y empiezo a agregarla en pequeñas proporciones, no de golpe, a esta mezcla que yo ya realicé. Y a nivel magistral, voy a hacerlo en un mortero con una característica especial, agitando a medida que yo voy agregando la solución de PVP. Bueno, la técnica me indica que hay que tamizar esta mezcla. ¿Para qué yo procedo a la tamización de esta primera parte? ¿Por qué les parece que yo tamizo?
¿Qué hago con un tamiz? Por más que yo sea muy experto, Es para tener un tamaño de gránulo semejante. exactamente, exactamente, es decir, por más que yo haya trabajado muy bien acá, agregando el PVP, no voy a obtener un tamaño de gránulo muy semejante. Y yo necesito, para después, en un futuro, llenar la tolva y comprimir, que se me empiecen a formar gránulos lo más semejante posible. Luego seco en estufa a 37 grados, un par de horas, ¿sí? Y vuelvo a tamizar. Así me dice la técnica. Ahora, este tamiz y este tamiz, ¿qué les parece? ¿Tienen igual malla o diferente? Una vez que está húmedo. El tamizado en seco debería ser más chico porque Exactamente. El tamizado en seco tiene una luz, ese tamiz, más pequeña, mucho más pequeña. ¿Sí? Una vez que yo obtengo este granulado seco, procedo a la mezcla con la otra parte del almidón y una vez que realicé esta fase, procedo a agregarle el lubricante, siempre mezclando por las técnicas que ustedes conocen. Recién ahí, esta mezclita la voy a poder poner en la tolva de la máquina comprimidora. ¿Puedo seguir? ¿Duditas? ¿Se entiende por qué yo agrego el estearato de magnesio? Sí, va, yo sí lo entiendo. Sí. Bueno, ¿qué es lo que quiero mejorar? El deslizamiento, disculpen, la adhesión y también disminuir la cantidad de roces con las partes metálicas. Es decir, a mí me interesa que ese comprimido que se me va a formar una vez que yo vuelco el polvo, el granulado en la tolva y me llena el receptáculo y comprimo, que ese comprimido salga lo más enterito y lo mejor posible. Para eso utilizo los lubricantes o los deslizantes. Tampoco puedo agregar demasiado. Eso lo vamos a ver prácticamente también. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Los tamices que tenemos, como ustedes reconocerán por el piso y la mesada, esta es la mesada del laboratorio. Estos son los tamices. Pero fíjense, esta es la forma de colocarlos. Que la malla no dé contra la mesada. Obviamente que ustedes van a trabajar con papeles que están estériles abajo. Acá se los hemos puesto para la foto nada más. ¿Qué pasa si yo lo invierto esto? Cuando estoy haciendo el pasaje por el tamiz, ¿qué va a pasar con esa mezcla? Se me aplasta. Entonces siempre tengo que poner un gran papel estéril abajo y tratar la mezcla, pero que caiga sobre el papel con la distancia que me da la altura de este tamiz. ¿Se entiende esta parte? Y fíjense, como bien dijo Pau, el tamiz para la granulación húmeda es de malla más grande que el de tamiz para la granulación seca. Este es el tamaño final de los gránulos. ¿Qué controles realizo sobre el granulado? Ahora vamos a ver unas fotos del granulado. La forma, el ángulo de reposo, por más que ustedes tengan el ángulo de reposo, la densidad aparente, hayan hecho el análisis granulométrico o se los informe la bibliografía,
pero ustedes lo tienen hecho por cada excipiente por separado, pero ahora hay que hacerlo sobre el granulado. O sea, estos son los controles que yo le hago al granulado, previo a la compresión. Y si algo no va, según las características que vimos en la clase pasada, hay que reformular esta mezcla y las proporciones que tiene esta mezcla. Esta es una foto de un granulado hecho por los alumnos del 2019, lamentablemente, o 2020, para que ustedes vean. Y esta es una foto ampliada. ¿Qué me pueden decir de este granulado? ¿Lo alcanzan a ver en la compu? Supongo que todos están viendo en la compu. Como ustedes verán, este pedacito, esto es la parte empleada de esto. ¿Mm? Esto es la primera parte, cuando yo ya le agregué el PVP. ¿Ven algo? ¿Mm? ¿Ven que tiene gránulos vermiculares? ¿Qué significa? Que esto que es como un gusanito es porque se han pegado un gránulo a otro. Y aquí tengo algo de polvo. El polvo no me conviene en un granulado, es decir, que tengo que seguirlo trabajando esto. Esto es lo que ustedes pueden ver a priori. O sea que esto, ustedes lo van a ver prácticamente cuánto PVP se agrega. Y otra característica, en cuanto a los dos tamizados, el primer tamizado, que es el húmedo, se presiona con fuerza, pero este segundo tamizado no se presiona. Esta es otra característica. ¿Mm? Bueno, digamos, acá hay otros ejemplos de granulados que ustedes pueden ver también. Realmente, bueno, como ustedes ven, está sobre un papel y sobre una espátula, para que ustedes vean los distintos tipos de granulado que pueden tener. ¿Mm? No sé si lo alcanzan a ver. La diferencia de color puede ser porque tiene un poquito más de aglutinante que otro. Y yo de todos, bueno, a ver, elegiría este. Es el que tiene menos polvo por ahí, el que tiene, si pudieran verlo, a ver, si lo puedo agrandar. No sé si ven que aquí hay mucha diferencia, este no, este está mal. Hay mucha diferencia entre los distintos gránulos, este es el que está más prolijito, aunque tiene aquí un poquito de polvo. Bueno, esto, verlo así es un poco difícil, pero en el trabajo práctico ustedes lo van a poder ver y van a ver qué cantidad de aglutinante va a tener que tener. Ahora vamos a ver el videíto de un mezclador granulador que anda. Uy, esperen que metí alguna pata. Desactivaste el sonido, profe. Sí, no sé, que me apoyé para sobre Viste la que hay para cerrar la tiene como una Pero bueno, rayita. el sonido es música nada más. Bueno. Lo que quiero que ustedes vean, este es un granulador, lo mismo que ustedes harían en un mortero, esto es a nivel industrial. Fíjense el tamaño que tiene este granulador.
Por aquí es donde se ingresan los distintos excipientes. ¿Ven la mano de algún operador? Yo no veo ninguna. No, no se ve esto con la máquina. Eso es, nos están... Ahí está, teóricamente mezclando. A ver si lo adelantamos un poquito. No, no me permite. O sea, mezcla y granula. Fíjense el tamaño que tendrá, que el operador necesita una escalera para llegar a cargar los recipientes. Todo esto después igual lo tienen. A ver. Acá, ¿qué está haciendo? A ver, fíjense. ¿De qué colorcito van a salir los comprimidos? Celestes. Y aquí por fin, ven, ahora les voy a mostrar por dónde sale, ven, aquí lo va barriendo y se va obteniendo por aquí. Esto es lo que va después a la tolva para comprimir. Lo que tiene de bueno esto que se puede visualizar y como se desarma totalmente, permite intercambiar para distintas formulaciones. Bueno. Este es otro método. Este es un equipo industrial, GLAD. Yo tuve la suerte de trabajar con él hace muchos años, hace 33 años, cuando recién habían salido, no aquí. Teníamos uno a escala magistral, semi-industrial, en el laboratorio de esta marca. Aquí se agregan los excipientes, se fluidifican, o sea que la mezcla tiene un ingreso de aire constante que se recibe y se recicla. O sea, todo lo hago dentro del aparato, no tengo que sacar la mezcla para secarla.
No sé por qué no tienen, porque tenían una linda musiquita, pero alguna macana me debo haber mandado. Bueno, este es el segundo video. Ven que habla, a ver si puedo. Aquí está cómo se empieza. Profe, si lo querés activar el sonido, tenés que tocar ahí al lado de las dos Sí, rayitas de pausa. lo Ahí, toqué, ahí pero está. Y ahora ahí, subilo con la barrita de al lado. acá, decís Sí, vos. eso. Movelo para la derecha. O sea, cliqueá y eso. Oh, menos mal que son inteligentes ustedes. Bueno, vamos al otro. Este es el más lindo. Este me parece que no tiene música, a ver. Bueno, a ver, lo vamos a adelantar. Total, ustedes después los tienen. ¿Mm? Que ahora, ¿qué hacemos? Todos estos seteos, obviamente, que los maneja el operador, de acuerdo al tipo de granulado que se obtuvo. Y en este super tamiz, miren lo que vamos a obtener. O sea, lo que podríamos hacer con un tamiz, bueno, aquí se realiza de otra manera, y cómo ha cambiado la apariencia de ese granulado. Bueno, chicos, seguimos. Todo esto lo pueden ver ustedes después cuando quieran. Bueno, ahora vamos a ver
Otro preparado de ácido acetil salicílico y cafeína. A ver si reconocen qué marca comercial tenemos de esto. La cafeaspirina. La cafeaspirina, muy bien. Pero la cafeaspirina tiene un problema, que es el ácido acetil salicílico, para formularlo, que se inestabiliza, se hidroliza con mucha facilidad. O sea que no podemos hacer una granulación por vía húmeda, ni aún con alcohol, porque se inestabiliza. Entonces, vamos a producir una granulación por vía seca. Bueno, obviamente que esto es a escala magistral. Y nuevamente los IFAs son el ácido acetil salicílico y la cafeína. Los demás son excipientes. ¿Se animan a decirme cuáles son las funciones de esos excipientes? Chan, chan. El almidón como aglutinante. Como aglutinante, sí. Y la celulosa microcristalina, que uno de los nombres comerciales más comunes es el Avicel. También es un desintegrante. Bueno, esta es una compresión directa, muy distinta, perdón, no una compresión directa, una granulación por vía seca. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo aceptar otro tipo de granulación para esta mezcla de IFAs, ácido acetil salicílico y cafeína. Bueno, vamos a las características. Cristales blancos de la aspirina, inodoro, olor suave, estable al aire seco, en aire húmedo, se hidroliza gradualmente en ácido salicílico y acético. Fácilmente soluble en alcohol, soluble en cloro. Esto no me sirve, sí soluble en alcohol, por eso no puedo usar la PVP alcohólica. Poco soluble en agua, ya sabemos que tarda en disolverse. Y la cafeína también es un polvo blanco o agujas brillantes, soluble en cloroformo, no me sirve. Moderadamente soluble en agua y alcohol. Fácilmente soluble en agua a ebullición, tampoco me sirve. Soluble en soluciones concentradas de salicilatos alcalinos, no. Pero tiene polimorfismo, o sea que me voy a encontrar con muchos problemas. La celulosa microcristalina, que se usa muchísimo, tiene realmente muchas funciones: absorbente, diluyente, desintegrante, tiene ángulos de reposo reportados, la densidad aparente, porque realmente es un excipiente muy utilizado. Según el tipo de excipiente que sea de la marca, por ejemplo, si es Ecocel o si es Avicel, va a tener densidades aparentes distintas. Y ustedes me dirán, pero no es la misma celulosa microcristalina, no, porque los distintos fabricantes van incorporándole algunos agregados que son secretos industriales. Por esa razón es que no podemos saber la composición exacta, pero el fabricante lo que hace es reportar todos los datos que tiene, que eso, bueno, nos puede ayudar mucho. Y el almidón de maíz, que también ya la conocemos, es deslizante, diluyente, desintegrante, también tiene su densidad aparente, reportada, la de empacada, el índice de CAR, y también podemos decir que es cohesivo, pero sigue teniendo, al igual que anteriormente, malas características de flujo. No son muy comunes las granulaciones secas.
solo se da, por lo menos así a nivel general, en 2 tipos de IFAs, en la aspirina por la cafeína y en el paracetamol. Son los 2 casos en que es más utilizada. Bueno, vamos a ver cómo... me faltaba que nadie me dijo nada. Estearil fumarato de sodio. ¿Para qué les parece que es? Aquí lo dice. Lubricante en cápsulas y comprimidos. Y tiene ventajas. Recuerden que el estearato, que siempre se usó, tiene algunas incompatibilidades y también tiene algunos defectos. Yo aquí voy a utilizar lubrificante porque tiene mayor hidrofilia y mayor compatibilidad con grupos carbonilos, que los tengo en los IFAs, y menor incidencia en los productos de disolución. La concentración de uso es muy variable, o sea que estas son las ventajas que tiene el PRU con respecto al estearato de magnesio. Para este tipo de granulación en seco es conveniente usar el PRU, no el estearato. Ahora lo preparamos. Los IFAs, que ya van a estar, al igual que los excipientes, tamizados y pesados por separado, y nuevamente la mezcla parto de partes de todos los excipientes. Fíjense que aquí en este caso particular, que no lo teníamos antes, el lubricante ya lo empezamos a agregar en la primer mezcla. ¿Notaron esto? Que esto se da en la granulación por vía seca, no así en la granulación por vía húmeda, donde el lubrificante lo agregamos prácticamente al final, antes de esta parte, que es cuando la mezcla ya está terminada para comprimir. Mezclo, no me digan por método alternado, por favor, y aquí voy a realizar algo que es propio de esta granulación por vía seca. Voy a hacer una precompresión o preforma de lingotes o briquettes, que luego los voy a fragmentar y voy a utilizar un tamiz adecuado, por eso le llamamos una calibración del tamiz, porque voy a elegir un tamiz de una luz especial para poder después mezclarlo con las otras partes de los excipientes. Recuerden que acá habíamos puesto la mitad y volvemos a hacer esta segunda parte, después que calibré, mezclamos homogéneamente con la otra parte, la otra mitad de los excipientes. ¿Ven las diferencias, chicos? Profe, no entendí la parte de calibrar el granulado. Calibrar el granulado es una forma de decir para elegir el tamiz que tenga una malla característica. O sea, no es una calibración en sí, sino que yo elijo el tamiz de acuerdo a la fragmentación de las preformas. Es decir, voy a elegir un tamiz de una malla característica. Bien. No cualquiera, Pau, ¿me entendés? Es decir, porque pensá que aquí tengo que romper estos ladrillos o briquettes para después granularlos y así homogeneizarlos para proceder a esta mezcla. En la otra teníamos 2 tamizados, aquí solo una. Y también, bueno, como ustedes podrán ver, aquí la masa del IFA, especialmente de la aspirina, ya deja de ser una limitación, porque aquí tiene una alta proporción. Fíjense la fórmula. 500 miligramos supera aún a todos los otros componentes. O sea que este es un comprimido de un buen tamaño. No sé si alguna vez han tomado una cafeaspirina, por llamarle de alguna manera, pero van a ver que es bastante grandecito.
Esto es lo importante. Fíjense que aquí la lubrificación se empieza a hacer desde la primer premezcla. Y aquí tampoco podemos presionar en este tamiz porque podemos tener variaciones, es decir, la tamización tiene que ser libre. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la otra granulación en la primer tamizada sí presionaban, pero en la segunda no? Bueno, acá no se presiona. Y tampoco pasó por una granulación previa. ¿Puedo seguir? ¿Duditas? Nuevamente, sobre este granulado, voy a tener que realizar todos estos ensayos, que están descritos en la farmacopea, ya después les vamos a decir algunos de ellos. Forma que va a tener ese granulado, obviamente que no va a salir tan lindo como el del último video, pero bueno, vamos a tratar de esmerarnos. Ángulo de reposo, densidad aparente y empacada, obvio el índice de Carr, distribución de tamaño. ¿Se acuerdan el análisis granulométrico que se hacía en los distintos tamices, que se sometían a vibración y que era conveniente que tuvieran una campana de Gauss en la determinación, que el nivel más alto estuviera en porcentaje mucho mayor que los demás niveles? Es decir, que eso me indicaba que es un granulado bastante bueno. Bueno, ¿quedó claro aquí? Vamos a la próxima preparación, que tiene clorfeniramina, starch, celulosa microcristalina, de otra característica. Aquí volvemos a usar este arato de magnesio como lubrificante y usamos ácido estiárico. ¿Alguien se anima? ¿Quedó claro que acá usamos, para seguir pensando, el lubricante en las dos etapas? Porque yo también necesito que esta preforma, que va a ser un súper comprimido, blandito, que yo después lo voy a fragmentar, también tiene que salir de alguna manera con facilidad de la máquina. Es por eso que le coloco en las dos partes el lubricante, que es el PUR. Vamos a la otra fórmula. Clorfeniramina, starch, celulosa. ¿Cuál es el IFA aquí? La clorfeniramina. La clorfeniramina, que es un antihistamínico. Bueno, y el starch es un almidón modificado que tiene unas características particulares. La celulosa microcristalina, ya la vimos. El ácido estiárico va a servir para unir. Fíjense que aquí tengo una compresión directa, o sea que evito muchas partes, procesos que antes veíamos con detenimiento. ¿Cuál es la característica del IFA? Aquí no tengo problemas de solubilidad, es muy soluble en todo, pero tengo otras incompatibilidades del IFA en sí, noradrenalina, iodipamida, etc. O sea que no lo voy a poder mezclar. Eso es lo que me dicen los handbooks. Vamos a las características de los excipientes. La celulosa microcristalina, que ya lo vimos antes, es diluyente, desintegrante, absorbente si es necesario, aquí no es necesario, y me va a servir para compresión directa, que es el caso de este comprimido. También tiene muchos indicadores ya reportados, como los ángulos de reposo, como la densidad aparente. El almidón pregelatinizado, que es el starch,
también, como se usa muchísimo, tiene reportados todos sus ensayos, o sea que no tengo necesidad de hacerlo. Sí, tengo que hacer de la mezcla, una vez que hice la preformulación. A nivel industrial, tengo que hacer los ensayos de la mezcla. O sea que es distinta la preparación magistral que la preparación industrial. También es distinta la comprimidora que vamos a usar a escala magistral y la industrial. Para escala magistral usamos un tipo distinto de mucha menor producción que la de escala industrial. Y el ácido estiárico va a actuar como lubricante, porque al no tener unas granulaciones previas como tenía en los otros métodos, realmente me tengo que asegurar que ese comprimido salga con facilidad de la máquina. Y fíjense qué sencilla que es la preparación. Se pesan y se tamizan los componentes por separado, se mezclan el IFA con los excipientes y una vez que esta mezcla es homogénea, antes de proceder a llevar a la tolva la mezcla a comprimir, le agrego los dos lubricantes. Sí, ustedes dirán, es muy fácil, pero no todos los IFAs pueden servir por sus características de flujo para compresión directa. ¿Copiaron, chicos? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué controles voy a hacer sobre la mezcla? Los de siempre. Ángulo de reposo, la densidad aparente y empacada, y el análisis granulométrico. Es decir, por más que el fabricante me reporte todo esto para cada uno de los excipientes, yo tengo que hacerlo para la mezcla que elegí. O sea que es un ir y venir constante de los controles y de los ensayos que tengo que hacer antes de proceder a la obtención del comprimido final. Ahora vamos a hablar de las máquinas compresoras. Una la tenemos en la cátedra. Tenemos una excéntrica que sirve para escala magistral porque tiene un solo punzón, o sea que a una velocidad que va a ser difícil verla, va formando de a un comprimido, mientras que en las industriales, que son multipunzones, se obtienen a la vez gran cantidad de comprimidos. Esta es una foto de la máquina que tenemos en la cátedra. Ustedes tienen videos que pueden ver. La que compramos nosotros es de Talleres Sánchez, que es la empresa líder en fabricación de máquinas comprimidoras. Por aquí es donde salen los comprimidos ya preformados. Esta es la tolva de la cual yo les hablaba, donde colocamos la mezcla o el granulado, donde va a caer y va a formar el comprimido mediante el llenado de ese receptáculo y la subida del punzón inferior. Y hablando de los punzones, hay muchos. Fíjense, estos que van a indicar la forma que va a tener el comprimido. Algunos pequeñitos, otros alargados, fíjense, segmentados, ranurados, con forma oblonga, con forma plana, con forma convexa, es decir, es muy variable. Y ahora vamos a ver cómo es el procedimiento, si nosotros podríamos desarmar y mantener en el tiempo, que lo vamos a hacer en forma manual, porque la máquina es eléctrica, pero vamos a hacerlo en forma manual para que ustedes puedan ver cómo se forman los comprimidos. Partimos de aquí. Llenamos con la mezcla, la tolva. Este es el punzón inferior y este es el punzón superior. Se va a llenar hasta aquí. Se retira la tolva, empieza a bajar el punzón superior, que es el que tiene también la formita.
comprime, se formó el comprimido, se levanta el punzón superior y la tolva misma, al llenar nuevamente, libera el comprimido formado que cae en una bandeja. ¿Se entendió cómo es? Ahora Gaby les va a pasar porque a mí no se me quedó un videíto, pero dentro de 2 fotos. O sea, que el llenado que se realiza de la mezcla o del granulado es volumétrico y cuánto va a descender el punzón inferior va a determinar el peso del comprimido. Y también se permite la eyección, es decir, la salida. Mientras que la dureza va a estar determinada en cómo desciende y cuánto desciende el punzón superior. O sea, va a determinar la presión y, por supuesto, esa dureza. Y ustedes me dirán, ¿y esto cómo lo sé? Se puede ir regulando, porque yo voy a tener que ir haciendo ensayos a medida que voy obteniendo los comprimidos para ver si sigo adelante o tengo que reformular todo nuevamente. En una máquina excéntrica, fíjense, el punzón superior y el punzón inferior, hasta que se llene. Esto es lo importante. ¿Cómo yo determino el peso del comprimido, la dureza de ese comprimido? ¿Mediante qué punzones? Bueno, Gaby, ¿andás por ahí? Sí, ahí comparto la pantalla. Mientras Gaby lo busca, no sé si ustedes alcanzan a ver, el cuño es el que comprime el polvo y da forma al comprimido. Bueno, aquí faltaría la parte en que sale. El polvo lo llena y luego se retira y se obtiene el comprimido. Estaba compartiendo la pantalla, ¿lo ven o no? Yo lo veo. Los chicos, Ahora no. Ahí sí. No sé, René, era solamente esa diapositiva. No sé si los videos de YouTube los chicos los ven después, los querés poner sí, ahora. yo creo que lo tienen. Si no, le sacan unas fotos a los sitios. Bueno, ¿Seguimos? sí. Bueno. Seguimos con los controles en proceso.
Y son varios. Uno es el de aspecto y dimensiones. El tamaño, la... ¿Qué cosa se ve chiquita? Tenés que tocarlo vos. A mí se me corre también. O sea, toca donde te aparece la diapo y fíjalo. Sí, yo lo veo perfecto. Profe, pero tenés que compartir la pantalla. Tenés que, o si no, volver a salir y a entrar, porque como Bueno, yo mejor compartí vuelvo la a salir y mía, a entrar. sí, mejor. Ahí se volvió a ver. Sí, profe. Perfecto. Menos mal que no hacemos cine nosotros. Pero tenemos que aprender a hacer de todo. Bueno, les estaba hablando de los controles en proceso en la preparación de comprimidos. Uno que podemos abordar es el de aspecto y dimensiones. Le decía que corresponde a la forma, al color, a la textura, a si la marca que le dejó el punzón es la correcta, se ve bien y el tamaño. Otro es el control de peso. ¿Y cómo se realiza? Se toman 10 comprimidos, qué sé yo, en un intervalo de tiempo, 20, 30 minutos, se pesan individualmente y se hace el peso promedio. Y si está dentro de los límites que yo había destinado para el peso de ese comprimido, que lo había destinado, ¿se acuerdan?, en forma primaria. Otro es la resistencia a la fractura, la dureza, porque va a ser importante para después el manipuleo posterior de ese comprimido, que no se me fracture, ni se me rompa, ni pierda polvo cuando lo estoy sacando del blister, cuando lo estoy envasando previamente, es decir, todo eso se realiza previamente. Bueno, esto ya se los dije. Y estos son algunos de los problemas que pueden, no sé si a lo mejor alguna vez han visto un comprimido que haya tenido una laminación, es decir, una separación que le separa una parte, o un decapado. Es decir, este es un comprimido ya realizado que presenta estas fallas, son muchas las fallas que puede tener un comprimido. ¿Qué hacen con este lote ustedes? Supónganse que están en la industria. ¿Qué harían? ¿Lo envasan igual? Lo descarto. Se descarta todo el lote. Se descarta absolutamente todo el lote. Bueno, para eso, fíjense acá, hay otras alteraciones. Fíjense, ¿qué les parece que es esto, el picking? Es cuando se ha pegado, esto pasa generalmente en los comprimidos recubiertos. Cuando le están haciendo el enrobado, el recubrimiento, se pegan unos a otros y después, al someterlos a la colocación en un blister, se despegan porque se van moviendo y queda el comprimido dañado. Otro es, por ejemplo, en este comprimido que le falta una parte, o también grietas. Estos son comprimidos que no pasan los controles de calidad, por supuesto. Otro es el despotillado, o chipping, que le dicen los ingleses, es decir, ¿qué le pasa? ¿Qué pasa con este comprimido? Porque aquí está perfecto, salvo este pedacito, pero ¿cómo es la dosificación de este comprimido?
ese salto, aparte de tener un aspecto bastante desagradable, no va a tener la cantidad de IFA que yo había predestinado. Es por esa otra razón que no se van a poder utilizar. Para la elaboración magistral no está codificada ese control de peso medio, o sea que lo tenemos que realizar nosotros a medida que vamos haciendo el proceso de obtención de los comprimidos. Esta es una planilla de control de peso medio, una carta de control. Fíjense que ustedes tienen una zona de seguridad. Esto es lo que se hace en la industria, o por ejemplo que ustedes tengan una farmacia gran preparadora. Bueno, también es conveniente hacer este control de peso medio, de esta manera. Otro ensayo que debemos hacer en proceso, en la preparación de comprimidos, es el de dureza. Aquí tienen también, yo se los pasé, lo tienen, es muy sencillo, se los pasé por el WhatsApp del grupo. Este es el durómetro de Stokes, este es el que tenemos en la cátedra. ¿Y por qué es importante que esté dentro de los límites requeridos? Un comprimido que está demasiado duro, ¿qué pasa? O sea que, ¿se acuerdan que yo no había hecho un control de los punzones antes de comprimir? ¿Me sirve? ¿Cómo es biodisponiblemente? Va a tardar más tiempo en desintegrarse y disgregarse, o sea que la biodisponibilidad puede ser menor, porque los fluidos estomacales a lo mejor lo envían para abajo, hacia el intestino, sin haberse terminado de disgregar. Por eso es importante la dureza. Y esta es la planilla de control de dureza que ustedes tendrían que hacer en su farmacia, si tuvieran una farmacia gran preparadora. Cuando estoy elaborando en la farmacia, como siempre, tengo que acudir a las buenas prácticas de preparación de medicamentos magistrales, donde en el capítulo 7 habla del aseguramiento de calidad y corresponde a la parte de cápsulas y comprimidos. Pero aquí aparece otro ensayo, que es la prueba de desintegración. El control de peso y el aspecto ya lo hicimos, pero está la prueba de desintegración. El control de peso podemos tomar como referencia el control de uniformidad de masa de la farmacopea europea, donde, bueno, porque como nosotros no lo tenemos, nos conviene tomar una farmacopea que ya lo tenga, donde tomamos una muestra representativa, pesamos, determinamos el peso promedio y no más de 2 de ellos se pueden desviar del porcentaje especificado. Eso está bien claro. Pero para el ensayo de desintegración, nosotros tenemos este aparato en la cátedra, lo van a realizar ustedes, consta, bueno, este tiene 2, pero el que tenemos en la cátedra tiene 6 vasos de precipitados que van a tener un líquido, agua, que va a imitar el fluido estomacal, y tiene un tornillo en donde va este sistema, que son tubos de acrílico con una celdilla donde va inserto cada uno de los comprimidos. Esto es visto de abajo y esto es visto de costado. Esto, una vez que yo inserto los comprimidos aquí, le voy a poner estos discos para que el movimiento sea parejo en todos los tubos. Y lo sumerjo en la solución que tiene cada vaso de precipitado. Primero tengo que termostatizar el sistema. Bueno, este es el de Hanson, que es muy parecido al nuestro.
A ver, Gaby, si este lo podés pasar. Ahí me fijo. Los demás yo ya los tengo. No, no lo puedo abrir. Bueno, lo van a tener que bajar. ¿Seguimos? A ver si me ven los chicos la pantalla o salgo. No, volví a cliquear acá para que se vea grande. No tenés que salir vos, si no salí, dejá de compartir y compartí acá. Bueno, salgo. ¿Ahora se ve? ¿Se ve, chicos? Sí, profe. Bueno, continuamos. Bueno, ¿cómo sucede este control en este aparato que el que les mostraba ahí las fotos, el de Hanson, pero no me acuerdo la marca del que tenemos? El medio es agua, que va a estar a 37 grados, y va a depender de cada tipo de comprimidos. Generalmente para tipos de comprimidos comunes, no recubiertos, es de 30 minutos. Y lo que analizo son 6 comprimidos que ustedes recuerdan que se colocaban en cada una de estas celdillas. Se coloca el comprimido, esto está abierto, esta celdilla está abierta. Se colocan los 6 comprimidos y puede pasar dos cosas. Los 6 comprimidos se disgregan completamente porque esto se va a estar moviendo para arriba y para abajo, imitando el movimiento del estómago. O sea que si dentro de los 30 minutos los 6 comprimidos se disgregan completamente, cumple. Mientras que puede pasar que un solo comprimido no se disgregue completamente, tengo que volver a analizar otros 6 comprimidos adicionales y estos, si se disgregan completamente, cumple. Pero si nuevamente otro comprimido más del total de los 6 más 6 adicionales no se disgrega, no cumple. O sea que no cumple uno de los controles finales, que es el de disgregación. ¿Se entendió cómo es?
en general, los comprimidos que utilizamos, que son los convencionales, no de efectos modificados, se disgregan generalmente. Esto lo van a ver en el trabajo práctico. Bueno, si yo procedo a una preparación industrial, es decir, no con una máquina excéntrica, sino con una rotatoria en la industria, donde se obtienen miles de comprimidos para una determinada formulación, tengo que proceder a algunos ensayos. Obviamente, identificación y valoración del IFA, ensayo de disgregación, que es el que nosotros vimos recién, ensayo de disolución, que lo van a ver en medicamentos. Nosotros no tenemos este aparato. El 740, que es la uniformidad de unidades de dosificación, y el 1060, que es friabilidad y dureza de comprimidos. Ahora vemos lo que es el de friabilidad, que tampoco le vamos a poder pasar, que también lo tenemos en la cátedra, y es un disco de acrílico que tiene una sección que lo interviene, donde yo voy a colocar unos comprimidos exactamente pesados, donde tengo que pesar 6,5 gramos de comprimidos. O sea que voy a tener que ver qué tipo de comprimidos. ¿Para qué me sirve este ensayo? Porque yo necesito saber cuánto de mi comprimido se pierde en el manipuleo. Por ejemplo, una vez que sale de la máquina comprimidora hasta que se envasa en el blister o en el frasco, o lo que se mueve durante el traslado. Bueno, esa pérdida realmente tiene que ser menor del 1%. Si esa pérdida es mayor del 1%, voy a tener que repetirlo otras 2 veces. O sea, el ensayo se hace, si no cumple con esta pérdida del 1%, por triplicado. Y si no cumple, obviamente, si hay comprimidos rotos o no, no va a servir, o sea que este lote no puede ser utilizado. Esto lo que hace, una vez que yo pesé los comprimidos, rota, van arrastrándose los comprimidos, caen, vuelven a arrastrarse, caen. ¿Y qué pasa con esto? Según el peso que pierdan, es si mis comprimidos cumplen con el ensayo de friabilidad que está destinado en el apartado 1060. Este es el otro ensayo que realizamos en la cátedra y que tenemos el aparato. Bueno, también en la farmacopea hay codificados los ensayos sobre 2 de los RP que hemos visto en este trabajo práctico. Uno son los comprimidos de ácido fólico, ya sea para elaboración magistral o para elaboración industrial. Si la industria hace el ácido fólico, tiene que cumplir con esto. Si nosotros hacemos los comprimidos de ácido fólico, cumplimos también con el 1027 y ellos tienen que cumplir con la monografía de ácido fólico. Recuerden ustedes que nosotros no podemos hacer magistralmente un comprimido tal cual esté en la industria farmacéutica. Recuerdan que hacíamos como ejemplo las cápsulas de ácido fólico que no tenían lactosa para aquellas personas que, o que son veganas o que tienen intolerancia a la lactosa. Otro de los comprimidos que está notificado en la farmacopea para elaboración magistral es el de clorfeniramina, que tiene algunos ensayos en proceso y los finales, y en elaboración industrial en proceso y tiene su monografía. No así el de aspirina. ¿Cómo los envasamos? En frascos, o
un envase con una sílica gel que va a ser absorbente, o colocándolo en los blisters, esto es a nivel magistral, obviamente, y después con una fuente de calor, por ejemplo una plancha, se tapan y el paciente lo rompe en el momento de ser utilizado, tanto para cápsulas como para comprimidos. Estos son algunos. Fíjense que, por ejemplo, las mal llamadas pastillas anticonceptivas hasta tienen en el blister los días en que deben ser ingeridos, uno y otro color. Es decir, que hay distintas formas de envasado de los comprimidos. Rara vez los comprimidos en forma industrial vienen sueltos, es decir, en un frasco. Salvo que sean los comprimidos efervescentes, algunos vienen en un tubo, que a su vez ese sería el envase secundario, y a su vez el envase primario tiene una cubierta de aluminio. Es decir, es muy variable y va a depender exclusivamente de las características del IFA. Bueno, ahora cambiamos de tema absolutamente y perdonen que voy a tomar un poquito de agua. Que vamos al tema de sistemas microparticulados. Y aquí tenemos dos formas de obtención de estas microcápsulas, que el tamaño es muy variable, y pueden estar conformadas por un núcleo de IFA único o múltiples. Y también puedo tener una micromatriz donde voy a tener una dispersión homogénea de ese IFA en la matriz. En el caso particular que vamos a hacer nosotros en la cátedra, es el de gelificación iónica, pero hay otros sistemas, otras técnicas para la elaboración de micropartículas. Uno es el de emulsión solidificación, otro el de extrusión, otro el de solvatación, de polimerización, es decir, es mucho. Y lo podemos hacer tanto en forma magistral como en forma industrial. ¿Y cómo procedemos? Que esto lo vamos a hacer en el laboratorio, lo van a hacer ustedes. El video que tienen es de la preparación de otros años, es decir, que han realizado los alumnos, lo filmaron y nosotros se los estamos pasando. ¿Y en qué consiste la preparación? Por un lado, voy a preparar una solución de alginato de sodio al 2%, 50 mililitros, y luego allí voy a dispersar 1 gramo de ácido fólico agitando constantemente, es decir, voy a dispersar, no solubilizar. Por otra parte, voy a preparar una solución de cloruro de calcio, que sería el contraión, al 5% con un ligero exceso, y lo voy a mantener en agitación a 750 revoluciones. ¿Y cómo obtengo estos sistemas, las microcápsulas? Bueno, tomo con una jeringa una porción de la dispersión y la voy a ir agregando sistemáticamente a mi solución de cloruro de calcio, que es el contraión, siempre agitando. Y a medida que voy vertiendo las pequeñas porciones de esta aguja de la jeringa aquí, se van a ir formando las microcápsulas. Luego, una vez que ha terminado el procedimiento, las filtro y las seco. La apariencia que tienen aquí son redonditas, muy agradables, pero al secarlas pierden gran parte del agua y, bueno, la forma es distinta. Bueno, esta es la obtención
cómo se obtienen químicamente por gelificación iónica. Y ahora sí, chan chan, no sé si alcanzan a ver, este es el laboratorio nuestro, y aquí está un alumno agregando el goteo de la dispersión de fólico en el alginato. Este es otro que tiene más. Fíjense que se siguen agitando un tiempo prudencial. Esto también lo tienen. En los videos que les mandé. Luego, ¿qué se hace con esto? Se filtran y se secan. Pero también tenemos métodos industriales, donde se produce un secado por aspersión. Es decir, aquí lo que hacemos es un secado en estufa, mientras que en este aparato se procede al goteo y este secado es por una corriente de aire. Fíjense que después se obtiene la colección del producto aquí. Bueno. Este es el último. A ver si pasa. O sea, que aquí lo que evitamos es el secado en la estufa. No sé si alcanzan a entender que el secado se realiza exclusivamente dentro. Cuando yo voy goteando, las voy secando y luego ya directamente se obtienen, que es el frasco con esas microcápsulas blancas que obtenía el operador. Bueno, chicos, esto es todo. Esto lo van a tener en el PDF. ¿Se durmieron? No escuché más nada. Hola, Dani, no te había visto que habías entrado. No, acá estamos. Bueno, listo. No es muy divertido, es mucho más divertido cuando ustedes lo hacen, cuando obtienen un comprimido. Basta verle la cara de felicidad cuando obtienen el comprimido que ustedes mismos granularon. Bueno, eso es todo por hoy. El próximo teórico práctico es el de cosmética, es el último de forma virtual. Y luego van a tener, bueno, ya tienen las teorías de cosmética subidas, lo más escuetas que las pude preparar, y obviamente que lo de comprimidos lo vamos a volver a ver y vamos a hacer los ensayos en el laboratorio. Bueno. Profe, perdón. Sí. Yo estoy recuperando de la comisión de Daniela Sol. Ah.